apropiada y recordar que el artículo 20 de nuestros estatutos está contenido en el capítulo 5, donde habla de la misión de la adoración nocturna. Propiamente es un solo artículo que voy a exponerles, pero sí está algo extenso, contiene 15 numerales. Voy a irle dando lectura tal y cual viene y les voy a dar una explicación de lo que yo entiendo y de lo que he tenido un poquito de experiencia ya a lo largo del tiempo en la adoración nocturna. Pues bien, el artículo 20 se refiere a las vigilias ordinarias de turno. Recordar que la vigilia ordinaria es el acto esencial de nuestro apostolado de la adoración nocturna. Sabemos bien que es la vigilia principal, la ordinaria. Hay otro tipo de vigilias que son importantes, pero las que llevan el cómputo para la veteranía y las que van siendo este mes para la veteranía son las ordinarias. El numeral número 1 dice: en la sala de guardia habrá sobre la mesa del jefe de noche o en otro lugar adecuado un crucifijo con 2 velas de cera que se encenderán al empezar la junta, una imagen de San Pascual Bailón, útiles de escritorio para el secretario, campanilla y linterna de mano para el jefe de noche, bandejas para las cédulas de intenciones, 2 hachas de cera o velas grandes, conocidas también como ciriales, para la guardia de la bandera y el servicio de la misa. Se contará también con el mobiliario apropiado de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar para el descanso de los adoradores. Toda la atención y recursos que se dediquen a la mejora del material y sala de guardia deberán considerarse muy bien empleados. Pues bien, ¿qué entiendo yo del numeral número 1? Nos dicen nuestros estatutos que debemos preparar previamente, disponer todo lo necesario para el desarrollo adecuado de la vigilia ordinaria. Aquí nos habla pues todo lo que es el material de lo que será necesario para desarrollar la vigilia, y nos aclara muy bien que es el material que será necesario para el secretario y el jefe de noche. Recordar que durante el desarrollo de la vigilia ordinaria, dentro de lo que es el turno, son los hermanos que tienen la autoridad, los que están con el cargo de secretario y el cargo de jefe de noche. Entonces, conviene que previamente esté todo dispuesto, que todo esté preparado, que no sea nada improvisado. Sobre todo también la importancia de cuando hay adoradores, candidatos que están a prueba, que van conociendo apenas la obra de la adoración nocturna, pues que lleguen y vean que todo está dispuesto, que está todo preparado, que no se lleven una mala impresión de que está todo pues como algo desorganizado. O sea, esto es muy conveniente, muy importante prepararlo con mucho tiempo. Lógicamente, pues todo el material de papelería, como lo que se refiere a las cédulas de intenciones, ahorita más adelantito va a hablar algo de eso, pues se tiene que ir ya preparando previamente. Lo de la cera, los ciriales, porque normalmente pues contienen lo que son las veladoras, y los ciriales o hachas o portahachas, pues son, conviene que esté todo preparado, que a la hora de la hora no haga falta cera, que no haya veladoras que estén terminadas, que en la vigilia anterior se hayan terminado y no previnieron esa cuestión de material. El mobiliario adecuado se refiere en la sala de junta estén dispuestos, pues ya sean sillas o bancas donde tomen asiento durante el desarrollo de la junta de turno, y también lo que va a ser la sala de descanso, pues que esté dispuesto, ya sea lo que sean colchonetas o catres o
en su defecto, pues, donde van a disponer de descansar, que a eso se refiere el mobiliario apropiado. Estamos hablando propiamente del material también, como en el caso del mobiliario apropiado, los que son categoría de activos, que se van a quedar a velar los 7 turnos de vela. El numeral número 2 nos dice: el altar estará puesto con el mayor decoro, tendrá la luz de cera blanca y pura que se acostumbren en la diócesis, cuidando que las velas y los adornos no oculten la custodia cuando se exponga el Santísimo Sacramento, pues debe estar perfectamente visible desde cualquier lugar del templo o capilla. Habrá reclinatorios ante el Santísimo que tengan buena iluminación con atril para colocar los rituales. Aquí nos habla sobre la preparación digna del altar, que nos dice que preparar con decoro el altar, ya sea de la capilla o el templo, pues disponer que esté todo lo necesario para la celebración eucarística, porque por lo regular, bueno, por experiencia en mi sección, la vigilia ordinaria, cuando todo está dispuesto, ahorita pues cuestión de la pandemia ha cambiado la orden de la vigilia, pero lo normal es que después de celebrar la junta de turno, el sacerdote nos celebra en la capilla del Santísimo misa de 10 de la noche. En el caso de mi sección así es como normalmente lo hacemos. Previamente, pues el templo tiene que estar dispuesto, perdón, la capilla del Santísimo, pues ya sea que tenga decoraciones propias de iluminación, arreglos florales en cuestión de que estén preparados los reclinatorios, también muy importante, los reclinatorios frente a la mesa del altar de la capilla o del templo, que es el lugar donde se van a ir turnando los adoradores durante toda la noche, los 7 turnos. Un aspecto muy importante que nos habla aquí, cuidando que las velas y los adornos no oculten la custodia. ¿A qué se refiere? La custodia, que es cuando ya nuestro Señor Jesús sacramentado está expuesto al Santísimo Sacramento, es el centro principal de nuestra atención. No debe de haber nada que oculte su vista, ni los materiales, ni adornos florales, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nuestra atención debe estar centrada en la custodia donde está Jesús sacramentado en el Santísimo Sacramento. Entonces, es muy importante, incluso durante el desarrollo de la misa, cuidar mucho que el sacerdote, cuando está consagrando el pan, y si puede haber a veces algún caso que los cereales están un poquito ocultando la vista hasta el momento de la consagración. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en ese momento todavía no está expuesto el Santísimo en la custodia, pero ya está presentando el sacerdote a nuestro Señor Jesús sacramentado en las especies de pan y vino ya consagrados, cuando nos la presenta a la audiencia, a la asamblea, que también en ese momento es muy importante que no quede oculto la vista de nuestro Señor. El numeral número 3 dice: los citatorios, señalando día y hora y el templo para la vigilia, deberán estar en el poder de los adoradores en un tiempo oportuno para la celebración, la entrega de los citatorios y las hojas de intenciones lo harán entre el jefe y secretario o personas delegadas personalmente, cuando sea posible, o a través de los diversos medios de comunicación. La práctica del envío de los citatorios incrementará la perseverancia. Los honorarios deberán recibir con igual anticipación los avisos respecto a la fecha en que deberán hacer su hora de vela mensual y los citatorios o invitaciones para las vigilias solemnes. El numeral número 3 propiamente habla de los citatorios.
El lunes, este lunes pasado, en el templo expiatorio, el hermano secretario del Consejo, José Luis, comentaba la importancia de esta práctica de acudir al domicilio del adorador a llevarle el citatorio. La verdad, ahorita con tanto avance de la tecnología y el internet y los grupos de WhatsApp, a veces se nos hace muy cómodo simplemente mandar un mensaje a manera de recordatorio sobre que va a haber vigilia, pero esta práctica es tan importante en el sentido que damos cuenta a través de la visita del hermano adorador si hay alguna situación en especial de enfermedad, de necesidad material, necesidad espiritual, o simplemente por saludar al hermano personalmente. Es muy importante que no se pierda esta práctica de llevar el citatorio al domicilio del adorador. Y aquí, pues, nos habla claramente quién es el que tiene que hacer esa función, que habla que lo tendría que hacer el jefe y el secretario o personas delegadas. Entonces, pues yo pienso que, como el caso de mi función, sí hay todavía un hermano que tiene cuidado de hacer esa práctica de llevar los citatorios, pero yo me he dado cuenta que hay otras secciones que ya como que se ha perdido esto de llevar el citatorio. ¿Por qué? Porque es más cómodo y más práctico hacerlo mediante la tecnología. Aparte de eso, aquí nos habla que junto con el citatorio deberá acompañarse la hoja de intenciones. ¿Qué quiere decir? Que la hoja de intenciones conviene que le dediquemos un tiempo a estar tranquilos meditando por quién vamos a presentar nuestro turno de adoración. El día de nuestra vigilia, pues ya llevar llena la hoja de intenciones, que sería lo más correcto. Cosa que a veces no sucede. La verdad, en la práctica a veces, pues se llena el momento que se llega a la junta de turno y a veces no meditas detenidamente por quién vas a presentar tu vigilia. No piensas con calma y en tranquila paz por quién vas a presentar tus intenciones de tu turno de adoración. Entonces conviene que se lleve adelante la práctica del citatorio, de llevarlo al domicilio del adorador y junto con el citatorio la hoja de intenciones y llevarla ya, pues el día de la vigilia, pues ya llevarla ya llena. Yo algo en lo personal que pienso mucho de estos citatorios, que si hacemos conciencia y vemos realmente en qué momento comienza la vigilia, en realidad pues decimos que la vigilia comienza con la junta de turno, pero yo diría que comienza desde el citatorio. ¿Por qué? Porque si el hermano que tiene este cargo, por un decir, si tu vigilia es segundo sábado, tercer sábado de mes, y te lo lleva 1, 2 o 3 días antes, entre semana, desde ese día ya te vas tú como mentalizando, como disponiendo para el día que vas a tener el encuentro con el Señor en Jesús sacramentado. Yo pienso que es muy importante esta práctica. Bueno, hasta ahorita llevo 3 numerales. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, porque la verdad está un poquito extenso, pues, si no, para continuar, ¿verdad? Bueno, numeral 4 nos dice: a la hora señalada en los citatorios deberán estar reunidos todos los adoradores de turno, activos y aspirantes en la sala de guardia, esmerándose en dar ejemplo de puntualidad el jefe de noche y el secretario. Este numeral nos habla propiamente de la puntualidad. La puntualidad y habla de los hermanos que tienen el cargo de jefe de noche y secretario, pues son los que deben de dar especial ejemplo de estar incluso antes. Son los que van a llevar a cabo todo lo que es lo administrativo del turno, de lo que es la vigilia. Pero yo pienso que todos los adoradores tenemos que procurar ser puntuales, incluso por respeto del tiempo de los demás hermanos, pues este, pues tratar de llegar a la hora señalada. Como ustedes saben, precisamente en el citatorio viene un espacio donde se pone la hora que el Señor Jesús sacramentado te cita o te espera. Entonces, aquí habla pues de estar puntual a la hora señalada, en lo que
respecta a la hora que tenemos que estar presentes en la sala de guardia, donde se va a desarrollar la junta de turno. Numeral número 5 dice: pasados los 20 minutos de espera después de la hora de cita, el jefe de noche dará una señal con la campanilla de que comienza la vigilia. Inmediatamente se celebrará la junta de turno, como previene el ritual, prosiguiendo la vigilia según en él se ordena. Tiene por objeto preparar el adorador espiritualmente para su mayor provecho de la audiencia del Rey de cielos y tierra, de que enseguida va a disfrutar con la lectura y meditación, no solo de la intención del mes, sino de los otros artículos de la semilla eucarística y las oraciones por los difuntos. Se darán a conocer también los asuntos que contiene la orden general del Consejo Nacional, que aparece en el mismo órgano oficial, así como circulares u órdenes del mismo Consejo Nacional, del superior diocesano o del directivo de la sección, que deben darse a conocer a los adoradores. Si el tiempo alcanza, se estudiará un poco el ritual, los estatutos y sobre todo la instrucción religiosa. Luego se pasa lista de asistencia en voz alta para saber quiénes asistieron y anotarlos en el acta. Las hojas de intenciones son secretas, a menos de que algún adorador tenga alguna tan especial que quiera comunicarla a los demás, y al final de la vigilia deben quemarse. Bueno, hermanos, el numeral número 5 nos habla del momento que ya se está desarrollando lo que es la junta de turno. En este momento ya estamos en lo que es la sala de guardia, llevando adelante la junta de turno, y yo aquí, aunque no lo mencione, para poder hacer todas las actividades y todo lo que normalmente se hace en la junta de turno, yo les recomiendo, y en el caso de mi sección lo hacemos tomando en cuenta un espacio de tiempo de 1 hora, porque hay veces que se hace en menos tiempo, y fíjense aquí lo que nos señala: todo lo que se debe hacer en la junta de turno se debe de tomar en cuenta todo lo que viene en nuestro órgano de formación, que es la semilla eucarística, que por lo regular, pues siempre nos concretamos nada más a la pura intención del mes. Pero si tomamos en cuenta lo que nos dice el numeral 5, aquí dice que sí debemos de ver los otros artículos que trae nuestra semilla eucarística. En este sentido, pues la verdad hay pues tantos hermanos que pues ni siquiera la adquieren, ¿verdad? Yo se los digo por el caso de mi sección, que es una cuestión que le hemos batallado mucho, que simplemente piensan que pues se ocupa nada más para la intención del mes, y no es así. ¿Por qué? Porque la verdad, pues ustedes, yo pienso que todos los hermanos que la adquirimos sabemos muy bien que tenemos mucha formación espiritual en nuestra semilla eucarística, y no nomás la formación espiritual, como aquí lo que nos habla también sobre los avisos de importancia o circulares importantes que publica el Consejo Nacional. Cuando hay alguna circular importante o aviso importante, pues siempre viene publicada en la parte de central de la semilla eucarística. Quien la adquiere, pues se darán cuenta que siempre por lo regular vienen invitaciones a vigilias especiales o circulares donde hay avisos importantes. Aquí también nos mencionan el numeral 5, que si hay algo de tiempo, si alcanza el tiempo, se estudiará un poco el ritual, los estatutos y sobre todo la instrucción religiosa. Yo haría más hincapié a lo de la instrucción religiosa, porque pues si nosotros tuviéramos la oportunidad de invitar a nuestro director espiritual, que eso sería algo que apoye y refuerce mucho a la sección, que él en la persona del sacerdote y por lo preparado que él está,
conviene que previamente se les pudiera invitar a instruirnos algún tema, sobre todo temas eucarísticos, para conocer más a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía y poder tener más amor a la Eucaristía. Yo lo comento porque la verdad, por ejemplo, en el caso de mi sección, vuelvo al ejemplo de mi sección, tenemos nuestro segundo director espiritual que es adorador, y cuando todo estaba normal, ahorita por la pandemia, pero cuando todo está normal, por lo regular se ha hecho presente con las hermanas honorarias, con los activos muy poco, pero esto apoya mucho y refuerza mucho, porque por lo regular, pues por su preparación que tienen, pues tienen buena enseñanza que nos dan a todos, ¿verdad? Y bueno, pues propiamente el numeral 5 habla de la junta de turno, y les vuelvo a comunicar que yo les recomiendo que se deje un espacio de 1 hora y llevar muy bien el tiempo de que no se extienda más ni se haga tan a la carrera, que se haga todo debidamente como se debe de preparar. Entonces, paso al numeral número 6. Hasta aquí, si alguien gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, ¿verdad? Y si no, pues poquito para seguir comentándolo, porque como les digo, está un poco extenso, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiera comentar o preguntar. Hasta ahorita está bien entendido todo. Bueno, sigo el numeral 6, dice, a falta de jefe de noche y secretario, en el momento en que deben comenzar la junta de turno, el adorador más antiguo del turno o el que se sienta más apto desempeñará interinamente el primer cargo y nombrará al segundo. Bueno, aquí el numeral 6, pues claramente nos dice que en el caso que falte el hermano que desempeña la función de jefe de noche y secretario, porque pues puede haber alguna causa por la cual llegara a faltar, que no se presente, y pues son, dentro de lo que es el desarrollo de la vigilia ordinaria, pues son los hermanos que tienen pues mucha importancia para que se lleve adelante el turno, ¿verdad? Para que se haga la vigilia como debe ser. Y aquí dice que si faltan los hermanos de cargo de jefe de noche secretario, pues aquí interinamente tendrá que el adorador más antiguo, o dice el que se sienta más apto, tomar interinamente el primer cargo y nombrar al segundo. O sea, alguien deberá tomar el cargo de jefe de noche y nombrar quién ocupará el cargo de secretario del turno. Aquí pues hace hincapié que sería interinamente, ¿verdad? Entonces, pues en la práctica pues puede llegar a suceder, y la verdad aquí no dice exactamente que lo haga alguno de los vocales, ni mucho menos. Aquí dice, pues debería ser como algo así como espontáneo, y aquí es importante porque la verdad yo pienso que cualquier adorador en la categoría que fuere, sobre todo los activos o hermanas activas, tienen que tener la capacidad de saber dirigir una vigilia. ¿Por qué? Porque puede pasar por cualquier cosa, causa de fuerza mayor, enfermedad, que incluso los hermanos que tienen cargo faltaran por alguna causa. Entonces, ese habla el numeral número 6. Voy al numeral 7. Dice, conforme vayan llegando los adoradores después de hacer el saludo oficial, darán su nombre y entregarán su citatorio al secretario para que anote su asistencia en el acta de vigilia. Después de cerciorarse que tiene derecho de asistir, le entregarán también su cuota, la cuota o la limosna, ¿verdad? Y el secretario les dará a cada uno el número de cama o lugar que deben ocupar para que pueda ser localizado fácilmente sin molestar a otros cuando haya que despertarlo. Téngase presente que empezada la junta de turno, los adoradores que sigan llegando solamente saluden en silencio, con la inclinación al crucifijo que preside, para no interrumpir las lecturas y meditaciones. Después de la presentación de la guardia, podrán dar su nombre y entregar su cuota. Bueno, el numeral 7, pues aquí nos habla sobre que si hay hermanos que siguen llegando a la sala de guardia ya comenzada la junta de turno, y si ya está desarrollándose la junta de turno, pues que saluden en silencio con solamente una inclinación. O sea, ya se deberá omitir el saludo oficial de adorado sea el Santísimo,
ya no se tendría que hacer en voz alta, simplemente en silencio saludar. Y pues esto es por respeto a los demás hermanos y pues sobre todo para no interrumpir lo que es la junta de turno, ¿verdad? Pues aquí yo creo que es entendible hacer un saludo con inclinación al crucifijo. Ya después, en una oportunidad, aquí dice que después de la presentación de la guardia, pues ya podrán dar su nombre y entregar su cuota. Número 8. Los adoradores procurarán ir ya confesados. El que en conciencia considere no tener pecado mortal, se acercará a comulgar. Pero si alguien necesita confesión, procurará hacerlo inmediatamente con el fin de que estén en gracia de Dios. Bueno, hermanos, yo pienso que este numeral número 8, por el hecho de que somos adoradores nocturnos, pues luchemos y tratemos siempre de estar en gracia de Dios. Si nosotros por debilidad humana o lo que sea caemos en pecado mortal, pues volver rápidamente a la gracia de Dios mediante la confesión. O sea, aquí nos dice claramente que es el día de la vigilia ir ya confesados para poder comulgar. Entonces, yo creo que también está muy claro general, ¿verdad? La cuestión que dice aquí de que si no considera tener pecado mortal, se acercará a comulgar, pues aunque no lo menciona, se entiende que si estás tú con un pecado venial, que es de materia leve, pues podrás comulgar, pero inmediatamente, pues tratar de acudir a la confesión, sobre todo para vivir siempre en gracia de Dios. Número 9. Con las excepciones de vigilia de carnaval o de desagravio, no se admitirá bajo ningún pretexto en la vigilia al adorador que no deba concurrir a ella, además de los adoradores del propio turno. Solo tendrán entrada franca en el local de la adoración nocturna los que siguen. Inciso A. Las autoridades eclesiásticas, propiamente los sacerdotes o director espiritual, ¿verdad? Inciso B. Los miembros del consejo directivo de las secciones y los instructores. Inciso C. Los adoradores veteranos. D. Los adoradores que lleven pases autorizados por el presidente del consejo directivo de la sección y los servidores de la misma sección. E. Si lo juzgan conveniente, el director espiritual y el presidente podrán asistir los aspirantes. No pueden ser citados más que los individuos del turno. Los jefes de noche solo pueden dar permiso para quedarse toda la noche a los que estén en el caso de las excepciones ya citadas y a los que asistan de otros turnos en las vigilias solemnes cuando queda turno de guardia. Bien, hermanos, este numeral número 9, yo lo que entiendo es que habla sobre los hermanos adoradores que no se podrán admitir en la vigilia, pero hay algunas excepciones. O sea, en este caso lo que entiendo como en las secciones donde hay varios turnos, que hay varios turnos de vela, por un decir que haya 2 turnos de activos o hasta 3 turnos de activos que tienen diferente día de vigilia, pues son adoradores de tal turno y de tal día, o sea que no podrán ser admitidos bajo ningún pretexto, dice aquí el numeral. Y los que tendrán entrada franca, o sea, que son las excepciones, pues habla sobre los veteranos constantes, sobre los sacerdotes o adoradores que lleven un pase autorizado. Propiamente en la práctica, pues también, no sé si ustedes conocen la carta de traslado cuando hay algún adorador que pertenecía a alguna sección y por cambio de domicilio, normalmente se hace la carta de traslado para que sea admitido en la sección que le quede más cercana a donde sea su nuevo domicilio y que se lleve el cómputo de su veteranía. ¿Para qué? Para que la sección donde proviene pues se dé cuenta la situación del hermano que ingresa, pues en realidad no sería de nuevo ingreso, pero pues tendrá el derecho de pasar a ser parte del turno con una carta de traslado, aunque aquí no lo menciona, pues yo se los comento, ¿verdad? Porque sería como otra excepción. Y también el inciso E dice sobre las vigilias
solemnes. A esto se refiere que cuando hay celebraciones solemnes de vigilias de aniversario o patronales que normalmente se invitan a más hermanos de otras secciones, de las secciones hermanas, pues los jefes de noche son los que podrán dar permiso para quedarse toda la noche a los hermanos de otros turnos de las vigilias solemnes. Esto se refiere a que la sección anfitriona de donde hay una vigilia solemne termina la vigilia solemne y va a continuar la vigilia ordinaria, que son los 7 turnos de vela durante toda la noche, pues normalmente pues, se hacen únicamente, la continúan los hermanos nada más de la sección, pero aquí dice que el jefe de noche podrá hacer alguna excepción y podría autorizar a que asistan hermanos de otros turnos que asistieron a la vigilia solemne. Así lo entiendo yo, la verdad, esta práctica un poco la conocía yo, para mí es algo así que no lo entendía muy bien, pero así lo entiendo, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero es una cuestión de que las secciones que hacen sus vigilias solemnes y continúan con su vigilia ordinaria, pues normalmente se quedan los hermanos de esa sección. El numeral número 10 dice que se consideran citados para el cómputo de asistentes en el acta de vigilia a todos los que asistan en el uso de algún derecho conforme a los estatutos y a los que estén presentes como de prueba en la misma, debiendo ser el adorador nocturno modelo de obediencia y disciplina. Falta a sus virtudes al presentarse donde no ha sido llamado. Las permutas de vigilia solo deben autorizarse por el director espiritual en casos justificados. El adorador veterano es el único que puede velar dentro de las condiciones de su reglamento especial más de una noche al mes. Este numeral no lo entiendo muy bien, hermano. La mera verdad, yo lo que entiendo aquí, no sé si me equivoqué, que habla de los adoradores que tienen derecho a asistir a vigilias. Son derechos algo especiales como los que tienen la veteranía o son adoradores de prueba o cuando hay varios turnos. Dice aquí que las permutas, o sea, los cambios de turno de las vigilias deben autorizarse por el director espiritual en casos justificados. Bueno, ser ejemplar en la disciplina, aquí habla mucho de eso, de poner ejemplo, de ser modelo de obediencia y disciplina. El número 11 dice que el jefe de noche formará los turnos de vela como estime conveniente, cubriendo con los adoradores que no sepan leer una o más horas en las que reciten el trisagio. No deben hacerse las parejas de vela por orden de llegada de los adoradores, pues podrían reunirse 2 aspirantes o 2 que no sepan leer, y lo prudente es combinar el personal de modo que cada relevo haya uno práctico en adoración nocturna para que sirva de maestro a los aspirantes y resulte el rezo de más actos de hora de guardia con la perfección de vida. Cuando se reúnen muchos que no sepan leer, se formará con ellos turnos de vela que reciten el trisagio, pero procúrese arreglar los turnos de modo que no se omita totalmente el oficio del Santísimo en ninguna vigilia, a menos que lo exija la carencia total de adoradores que sepan leer. Propiamente aquí nos habla sobre distribuir los 7 turnos de vela, que lo tendrá que hacer el jefe de noche. Los 7 turnos de vela aquí habla que deben, en pocas palabras, pues, se puede decir que se tienen que combinar adoradores que sean ya algo con experiencia, con los que sean de prueba o que no sepan leer. O sea que arreglar los turnos de modo que sea balanceado, que puedan los que no tienen mucha experiencia o no tengan conocimiento de la adoración, pues que los que ya saben o son de mucho tiempo de experiencia, pues que sirvan como de instructores o maestros de los que apenas van empezando, ¿verdad? Hacer turnos, se puede decir, pues, combinar el personal. Aquí lo habla, yo creo que es la palabra clave aquí, combinar el personal, o sea, los adoradores que ya son de mucha experiencia. Numeral 12 dice, cuando se suspenda la vigilia por causa de fuerza mayor, como los cambios climáticos, terremotos, etcétera,
Los que hubiesen concurrido tienen derecho a que se les tome en cuenta su asistencia para el cómputo de veteranía, y los que se hubiesen excusado reglamentariamente tienen el derecho a velar dentro del mes, en otro turno. Los que no asistieron ni mandaron la excusa no podrán velar en ese mes, sino hasta el siguiente mes en su propio turno. Este numeral habla sobre cuando se suspende una vigilia por causa de fuerza mayor. En este caso, pues puede ser que repentinamente haya, como en tiempo de lluvias, una tormenta y se fue la luz de la parroquia y por alguna causa se tenga que suspender. Aquí habla también que la sección, si cuenta con más turnos de adoradores, pues tendrán derecho los que asistieron el día que se suspendió la vigilia a que se les tome la asistencia para el cómputo de la veteranía, y podrían también tienen el derecho de velar su turno dentro del mes en otro turno, o sea, en otra fecha que no es su día ordinario de vigilia, pero podría cambiar el turno por cuando se presente alguna situación que se suspenda por causa de fuerza mayor. El numeral número 13 dice: si por falta de personal en la vigilia algunos adoradores tuviesen que velar otra hora, lo harán por una sola vez los que voluntariamente quieran o hayan descansado 2 horas seguidas por lo menos. El jefe de noche y el secretario en horas distintas, y cuando no tengan que hacer servicio, deberán ser los primeros que se presenten a hacerlo. Bueno, hermanos, este numeral número 13, vuelvo a la práctica, ya en la realidad de que vive en ocasiones en mi sección ha pasado esto. Sabemos bien que para que se desarrolle un turno de vela de una vigilia ordinaria, de hacer los 7 turnos, perdón, pues se ocupa que estén presentes 14 hermanos adoradores, porque pues, son 7 turnos de vela y mínimo son para primer y segundo coro 2 hermanos por turno. Y aquí habla de que por falta de personal, o sea que es poca asistencia. Aquí habla de que si voluntariamente quieren hacer 2 horas de turno, 2 horas, perdón, que quieran hacer otro turno de vela, tendrán que haber descansado 2 horas. O sea, para presentarse al turno que voluntariamente, en otras palabras, doblar un turno, pues que no lo hagan así que estén físicamente cansados o somnolientos, sino que hayan descansado por lo menos un espacio de 2 horas, lo dice el numeral número 13. Quien tendrá derecho de primeramente tomar ese servicio es el jefe de noche y secretario. Y pues esto sí se da. Yo en mi sección sí se ha dado, que a veces hay poca asistencia y lo hemos tenido que hacer. Numeral 14 y 15, que ya es por último, la última parte del artículo 20, dice que a las 11:45 el jefe de noche tocará la campanilla como primer aviso para el descanso en la sala de guardia. Y a las 12 en punto el jefe de noche tocará en silencio con un repique de campanilla algo prolongado, y en ese instante se suspenderán todas las conversaciones y los adoradores se retirarán a descansar al sitio que se les designó. Bueno, el numeral 14 y 15, pues ya para concluir, porque no alargarme más porque sí estaba algo extenso, habla sobre que el jefe de noche tiene que hacer 2 avisos. 15 minutos antes de las 12 toca la campanilla que está dando primer aviso de que ya se va a disponer a descansar todos los hermanos adoradores, para que a las 12 en punto se repique la campanilla algo prolongado para que indique que es ya momento de que todos los hermanos se van a disponer a descansar. Esto prácticamente habla de la disciplina ya en la sala de guardia donde van a disponerse a descansar, que haya disciplina y respeto a los demás hermanos, que no haya ningún otro tipo de ambiente que no sea el espiritual. Y dice en especial que los jefes de noche deben ser enérgicos, pues en este sentido de la disciplina, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, ahí disculpen que me alargué, la verdad está un poquito largo los numerales, pero pues por mi parte sería lo que les compartiría del artículo 20. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues continuamos, ¿verdad? Ave María Purísima. Pecado concebido. Muchas gracias, Miguel. No, pues nada, nada.
este tema del artículo 20. De todos modos, hay que darle una leída, por si algo se nos pasó. Sí, porque está algo pues, extenso. Sí, pero... Está extenso. Quisiera también yo hacer comentarios, pero lo dejamos de tarea para continuar con el tema del maestro Raúl y pues seguimos hablando de lo último que nos enseñaba el maestro Raúl, de saber orar, imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero también un poquito nos hablaba de convertirnos de corazón y preguntarnos en qué he fallado, y también pedir en oración a nuestros enemigos, también orar por ellos. Adelante, maestro Raúl. Muy buenas noches, un gusto pues volver a estar aquí con ustedes. Ya pasamos unas benditas vacaciones, ¿verdad? Nosotros sí podemos decir unas benditas vacaciones debido al significado que nosotros sabemos que tienen. Estuvimos reflexionando pues a lo largo de estas 2 semanas, pues el misterio sobre todo de nuestra salvación, ¿verdad? La parte más importante en nuestras vidas, pues reflejada pues en una semana, ¿verdad? La Semana Santa, y que pues Dios nos permite vivir, ¿verdad? Que Dios nos permitió vivir una vez más. Y pues vamos a dar comienzo con nuestro tema o nuestro numeral. El día de ahora vamos a ver el numeral 2609 del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos con el tema de Jesús nos enseña a orar. Seguimos con este apartado de Jesús nos enseña a orar. Le voy a pedir pues a la mayoría de la gente que si puede apagar su micrófono para que a las personas no se les vicie, ¿sale? Porque a veces se vicia para las otras personas, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho y pues voy a tratar de ser breve para no retirarnos tan tarde el día de ahora. Y el numeral 2609 comienza diciendo, dice: decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos o que llamemos porque Él es la puerta y el camino. Sí, entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquitito lo que el numeral 2609 nos habla acerca de la oración. Y lo primero que nos dice, decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Veíamos en el numeral 2608 lo importante que era la conversión del ser humano. Dios nos invitaba a la conversión, nos invitaba a que perdonáramos, nos invitaba a que no tuviéramos rencor contra nadie antes de acercarnos a nuestro Dios. Y ahora nos dice, decidido ya el corazón a la conversión, tomando conciencia de que estamos llamados en la oración a convertirnos, ahora nos dice que la oración es precisamente, pretende decirnos que es ese deseo real de conversión, que la oración no está en las tácticas, lo veíamos la clase pasada. La oración no está en los métodos, la oración no está propiamente en el escrito, la oración está en el deseo real de conversión de nuestras vidas, el deseo de ser mejores, el deseo de cambiar, pero sobre todo el deseo de acercarnos a Dios. En eso consiste nuestra oración, en el deseo de acercarnos a Dios. Hay gente que cuando nos hablan de la conversión, hay gente externa que suele hasta ridiculizar, ¿verdad? Jaja, ¿a qué te vas a convertir? Sí, yo les decía a los jóvenes, nosotros vamos a ser, nos van a convertir, vamos a ser los mismos pero mejorados, vamos a ser las mismas personas pero con diferente corazón. Es decir, la conversión no implica que voy a estar más guapo, ¿verdad? La conversión implica precisamente un deseo de estar con Dios. Y entonces, a medida que crecemos en el deseo de ser mejores, a medida de que crezcamos, que crezca en mi corazón el deseo de acercarme a Dios, entonces será fácil y cada vez más fácil seguir avanzando en la oración. Este ejemplo del deseo de seguir avanzando, el deseo de crecer, el deseo de seguir avanzando en oración, se parece mucho a esta escena que puse en la imagen.
a la escena de un bebé que apenas empieza a caminar, un bebé que busca a sus papás, un bebé que cuando está aprendiendo a caminar, lo único que desea es estar con el papá, lo único que desea es estar con la mamá. Hoy Jesús nos dice que ese deseo de caminar, ese deseo de conversión, nos va a llevar precisamente a orar desde la fe, el deseo de crecer, el deseo de estar con el papá, el deseo de estar con la mamá, el deseo de explorar de un bebé, el deseo de amar. Un bebé cuando está aprendiendo a caminar, se dice que tiene un gran deseo de descubrir, un deseo de amar, un deseo de llegar con el amado. Precisamente nuestra oración debe de ser como la del niño, un niño decidido a llegar a Dios, un niño decidido a explorar, un niño decidido a amar. Eso es la oración que nos va a llevar, la conversión que nos va a llevar precisamente a orar desde la fe. Orar desde la fe es precisamente ese deseo real de conversión que me va a llevar a buscar a Dios, que me va a llevar a descubrir a Dios, que me va a llevar a amar a Dios. Por lo tanto, una lección que el Catecismo de la Iglesia nos da el día de ahora es que se aprende a orar con la decisión de seguir a Dios. Vamos a orar cada vez mejor a medida que mi deseo de abrazar a Dios, que mi deseo de seguir a Dios siga adelante, a medida que yo tenga ganas de amar, a medida de que yo busque precisamente el seguir a Dios. Entonces, el Catecismo de la Iglesia nos lo vuelve a repetir. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Buscamos ese deseo real de encontrarnos con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice lo siguiente, dice, la fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Y aquí nos está dando, como dicen, cuidado. Aquí el Catecismo de la Iglesia nos dice, cuidado con la fe, cuidado con lo que a veces creemos que es la fe, que dice, la fe y el sentimiento se pueden muchas veces confundir. Es decir, a veces queremos compensar la razón con el sentimiento. A veces queremos compensar lo que la razón debería de saber con el es que siento bonito, es que se siente bien bonito. Y estamos a veces omitiendo, no es que no debamos de sentir, pero a veces sobreponemos nuestro sentimiento y a veces solamente rezamos cuando sentimos bonito o cuando me siento de tal forma. Es que yo solamente rezo cuando me dan ganas. Es que yo voy a la oración cuando me dan ganas. Es que me dan ganas de ir a misa. A veces me dan ganas y cuando me dan ganas sí voy. O a veces me quiero ir a confesar, pero solamente cuando me dan ganas. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia, cuidado, la adhesión filial a Dios va más allá de nuestros sentimientos. Va más allá del sentir bonito. A nosotros, en la pastoral juvenil, se nos decía, Óscar nos decía a veces en los retiros juveniles, cuando nosotros nos tocaba predicar y nos tocaba llevar el evangelio, nos decía algo interesante. Nos decía, no importa si en todo el encuentro de los jóvenes nadie llora, no importa que nadie llore, si después del retiro, si después del encierro, el joven busca a Dios. Si nosotros somos capaces de meterle a Dios en el corazón, no importa que no sienta bonito, no importa que no llore, lo que importa es que tenga a Dios en su vida. Dice, porque ¿de qué sirve que llore todo el encuentro si saliendo de ahí se va a olvidar de Dios? Entonces, el Catecismo de la Iglesia nos dice que esa fe, esa adhesión filial a Dios va más allá de nuestros sentimientos. Es decir, nos dice que nuestra fe, que nuestra oración de fe
no sea como la del excusado. Voy cuando me dan ganas. Voy o hago oración cuando me dan ganas. Yo les decía que la oración se debe de hacer disciplinada. Ya lo habíamos visto durante el taller, habíamos visto que la oración se hace de forma disciplinada. Es un impulso del corazón. Habíamos visto el primer tema de la oración que vimos, habíamos visto que la oración, dice, era un impulso del corazón, agarrar el corazón y decirle, tú vas a estar delante de tu Dios. Y entonces, nuestra oración debe de ser disciplinada. Nuestra oración, decía, en parte del taller decíamos, nuestra oración debe de ser una oración que esté agendada, porque si no está agendada, difícilmente vamos a orar. Dice la palabra de Dios, el justo vivirá por la fe. No dice la palabra de Dios, el justo vivirá por el sentimiento o por el sentimiento de la fe. Dice San Francisco Javier, si no me equivoco, dice, la consolación y la desolación nos van a cambiar el panorama. Pero no se nos debe de olvidar que tanto en los buenos momentos como en los pésimos momentos de nuestra vida, Dios es el mismo. Y que Dios ha estado ahí a pesar de nuestros momentos buenos o a pesar de nuestros momentos malos. No sé si alguien recordará, esta es una historia muy, muy conocida, las huellas de Jesús. Ese momento donde dice la historia que había una persona que iba en el mar junto con Jesús y que todo el tiempo iba viendo, volteaba a veces para atrás y volteaba y veía dos huellas y decía, es que sé que Jesús va conmigo, ¿verdad? Y la persona caminaba, la persona seguía avanzando, pero en los momentos difíciles dice que volteaba y solamente veía un par de huellas y esta persona decía, ¿por qué en los momentos difíciles Dios no está conmigo? Y pareciera que Dios en los momentos difíciles no está conmigo. Sin embargo, la historia de los pies, de este momento de los pies en la arena, dice que llega un momento donde le pregunta, oye Jesús, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida me abandonas? A lo cual Jesús le responde, te equivocas. En los momentos más difíciles de tu vida, yo te cargaba y por eso solamente veías un solo par de pies en la arena. Porque yo estaba ahí en los momentos difíciles, pero también en los momentos de alegría. Allí, en los momentos difíciles, yo te cargaba. A veces pasa que le decimos a Dios que le vamos a entregar nuestra vida a medida que nos quede claro. A veces no queremos dar un paso sin guarache, dice. Pero Dios nos dice, ven a mí y te mostraré. Dice la Escritura, venid y lo veréis. Dice que en una ocasión llegaron con Jesús y le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús no les dijo, pues vivo en tal lugar, les dijo, vengan y lo veréis. Vengan y sabrán dónde. Primero busquen y van a encontrar. Entonces, en la oración nos dice que esta adhesión filial precisamente nos dice que debemos de buscar a Dios para poderle encontrar, que es parte de nuestra vida el poder buscar a Dios en nuestra vida y encontrarle. No pretendamos encontrarle y luego buscarle. No pretendamos que, ay Señor, primero déjate encontrar, primero déjame, me fascino contigo y luego ya te voy a buscar. No, Jesús nos dice, primero ven. Primero, da tu paso, búscame y me encontrarás. Búscame y vas a ver que te vas a encontrar conmigo. Entonces, Jesús en la oración nos invita precisamente a buscarle para encontrarnos con él. Hay gente que, por ejemplo, duda de los sacramentos, por ejemplo. Ay, Señor, no puedo creer que me perdones los pecados. No puedo creer que estés en la Eucaristía. Pero Dios nos dice, primero ven. Y ya que estés allí, te vas a dar cuenta. Búscame y me encontrarás. Búscame primero y te vas a dar cuenta. Dice la palabra de Dios, todo aquel que busca,
encuentra. Y de hecho, más adelante nos habla de ese texto un poquito más a detalle. Dice, el Catecismo de la Iglesia continúa diciéndonos que se ha hecho posible esta comunicación, esta adhesión filial, el estar con Dios se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Dice, es posible que yo pueda hablar con Dios, es posible que yo pueda comunicarme con Dios porque Jesús mismo es el que es nuestra línea, es el que lo hace posible. No olvidemos que la oración no nace de nuestra iniciativa, que la oración nace de una iniciativa de Dios, de una carta de amor a la cual nosotros vamos a responder. Y si nosotros en la oración nos unimos a Jesucristo, nos dice Jesucristo, nuestro Señor, nos va a llevar a unirnos con el Padre. El que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. El que está conmigo está con el Padre. Entonces, Jesús nos lleva al Padre. Jesús es el camino que nos va a llevar precisamente al Padre. Entonces, nuestra oración debe de ser una oración unida a la de Jesús. Mi oración debe de ser una oración con los mismos sentimientos que pudiera tener Jesús. Mi oración debe de ser unida a Jesús. Es como una llamada telefónica. Todos nosotros actualmente tenemos celulares. Sin embargo, no sería posible hacer una llamada telefónica si no existieran las compañías telefónicas y si no existiera esa red telefónica que me permite comunicarme. Pues Jesús sería esa compañía de teléfono que permite que yo pueda tener un celular y yo pueda comunicarme con el Padre. Entonces, es Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que ha buscado al Padre. Es Dios, en Cristo se cumple Dios que busca al hombre, pero también en Cristo se cumple el hombre que busca a Dios. Y ahí están unidas la carta de amor de Dios a nosotros, pero también está unida el deseo del hombre para encontrarse con Dios. Por lo tanto, es en Jesús donde nosotros debemos llevar nuestra oración. De hecho, si nos fijamos, cuando estamos en misa, la oración colecta, cuando se hace la primera oración, creo que se llama oración universal o oración colecta, no recuerdo el nombre ahorita, la primera oración antes de las lecturas, se hace una pequeña oración. Y también después de la oración y a veces también al final de la despedida. Se hacen 3 tipos de oración y en esas oraciones de la Sagrada Misa, se nos dice casi siempre, por nuestro Señor Jesucristo, amén. A veces hay oraciones hacia los santos, pero todas terminan por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se terminan así las oraciones? Porque es Cristo quien nos une al Padre. Por nuestro Señor Jesucristo vamos precisamente orando, porque Él es el que lo hace posible. Sigo leyendo, dice la última diapositiva, para no, tenía el numeral 2610, pero para no tardarnos tanto, vamos viendo esta última diapositiva que dice, el Catecismo de la Iglesia dice, puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Y nos da 2 citas bíblicas, la de Mateo 7, versículos del 7 al 11, que dice así, pidan y se les dará, busquen y hallarán, y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas
a los que se las pidan. Dios nos muestra claramente en Mateo 7 que Dios no se oculta, que Dios no se nos oculta, que Dios está presente, que Dios está presente en nuestra oración, que Él no se esconde. El que busca a Dios lo encuentra. El que toca la puerta de Dios lo encuentra, se le abre. Dios se revela en lo general. Dios se revela a todo el ser humano, en la Escritura, en el Espíritu Santo, en la Sagrada Misa, en las Sagradas Escrituras. En Cristo se revela a todos. Pero ¿qué es lo que debemos de entender? Que a nosotros también se nos revela en particular. Que lo más interesante de esto es que Dios me abre la puerta a mí en la oración. Que Dios me escucha a mí en la oración. Que Dios me ama a mí. Es fácil entender que Dios ama al mundo. Y mucha gente se le hace fácil entender a lo mejor que Dios ama al mundo. Pero hoy el catecismo de la iglesia también nos recuerda que no se te olvide que Dios también te ama a ti. Que en la oración no se te olvide que Dios ama al mundo, pero que también te ama a ti, adorador. Que te ama a ti, hombre. Que Dios te ama a ti, mujer. Que Dios te ama a ti. Y luego dice, más adelante, en el versículo 13 al 14, dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero, ¿qué angosta es la puerta? Y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. Y que pocos son los que la encuentran. Dice en el texto de arriba, toquen y se les abrirá. Pero en el versículo 13, dos versículos después de que se acaba esa parte, dice que no se te olvide que la puerta que vas a tocar es la estrecha. Que no se te olvide que la puerta que vamos a tocar no es la puerta grande, no es una puertota grandota, es una puerta chiquita. ¿Y para qué es una puerta estrecha? ¿Para qué es una puerta pequeña? ¿Por qué se nos presenta Jesús o por qué se nos presenta Dios como una puerta pequeña? Porque quiere llamarnos a la disposición de hacernos pequeños. Dios nos llama a la oración a que nos hagamos pequeños, que nos hagamos humildes. Sí, Señor, pídeme lo que quieras, dice ahí claramente el texto. Búscame, tócame, yo te voy a abrir. Pero no se te olvide algo, la puerta que tocas es una puerta pequeña. Una puerta que para poder entrar por esa puerta hay que hacerse pequeños, hay que hacerse chiquitos, hay que tener un corazón de niño. A Dios le debemos de firmar un cheque en blanco. A Dios le debemos decir, Señor, aquí está mi hoja. Te firmo en blanco, Señor, porque confío en ti. Y con humildad agacharnos y decirle, Señor, yo sé que no me lo merezco. Señor, yo sé que a lo mejor esto ni siquiera me lo merezco, pero te lo firmo. Te firmo mi petición. Y haz lo que quieras. Yo voy a confiar en la oración a que tú vas a hacer lo mejor. Así como un niño confía en su papá. Un niño no se preocupa qué va a comer, qué va a vestir, porque tiene firmado un cheque en blanco. Porque el niño apuesta su corazón al papá. Quiere Dios que lo busquemos incondicionalmente, que lo busquemos como niños, que los busquemos confiados en Él. ¿Cuántas historias no tenemos de los niños que se abandonan en el papá? Creo que en una ocasión ya les había contado la historia de un avión que pareciera que se iba a caer en el cielo, un avión iba circulando y pareciera que el avión iba en picada
y todos iban bien asustados menos un niño. El avión no se cayó y cuando entrevistaron, le preguntaron al niño, ¿cómo te sentiste? Pues yo no tenía miedo porque mi papá estaba conmigo, porque yo sabía que mis papás me van a proteger de todo. Y así precisamente debemos de ser con Dios, tocarle la puerta confiando en que la decisión que tome Dios en mi vida es la mejor. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que aprendimos el día de ahora? Vamos haciendo así rápidamente un repaso. Dios nos pide, número uno, entonces, que lo busquemos como niños, que tengamos esa disposición de niños, que nuestra oración debe de ir más allá del sentimiento, más allá de la comprensión de mi mente, es decir, confiarme en Dios, saber que Jesús es mi línea telefónica, que Jesús es el que abre las puertas para que yo pueda tocar la puerta y que Jesús me ama, que es capaz de dejar las 100 ovejas, por eso puse el dibujito de Jesús con una oveja. Jesús es capaz de hacerme caso a mí. Jesús es capaz, Dios es mismo, es capaz de hacerme caso a mí. Pero confiemos en que lo que Dios va a decidir para nosotros es lo mejor para nosotros. Pues muchísimas gracias, que la alegría de nuestra vida venga de Dios y que todo lo que hoy dijimos y que todo lo que hoy se dijo sea solamente para gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discúlpenme los 15 minutos, Nuevamente, muchas gracias, maestro Raúl, y también a nuestro hermano Miguel por habernos compartido estos temas que nos enriquecen y que para mí pues son como la campanita que nos va guiando para ser mejores y en esta obra y para conocer, porque estamos en esta obra, pues saber imitar a Jesucristo nuestro Señor, que siempre nos está ahí para nosotros abrirnos hacia Él. Y bueno, nada más, lo último es dar unos avisos, unos avisos que recordemos que hace un mes aproximadamente falleció pues nuestro guía espiritual, el diocesano, el ilustrísimo Monseñor Francisco Casillas Navarro. Entonces es nada más recordar que tenemos que hacer esas 3 vigilias, que en las vigilias ordinarias hacer esas por el descanso eterno de Monseñor, poner en la intención, en la hoja de intenciones, ahorita que estaba hablando que las intenciones también se deben de depositar en las vigilias ordinarias, pues poner en la petición especial el descanso eterno de Monseñor, como dicen los estatutos en el artículo 30. Y después de que son hacer esas 3 vigilias, poner las intenciones con sus misas también. En la misa también tienen que pedir por Monseñor, pero aparte de esas 3 misas con sus vigilias ordinarias, aparte otras 4 misas donde también se pida por el descanso eterno de Monseñor. A lo mejor todavía no les llega la noticia, pero también el presidente nacional se llama don José Inés Valdés Ríos, también acaba de fallecer la semana pasada. Entonces hay que acabar con estas 3 primeras vigilias en petición al ilustrísimo Monseñor, y después hacemos otras 3, pero ahora a nivel nacional nos unimos para pedir ahora por el que fue presidente nacional, don José Inés, con las mismas 3 vigilias, con las mismas 3 misas, y aparte otras 4 misas. Ya en el transcurso de esta semana, también por medio de los coordinadores de decanato les van a exponer la secuencia de la vigilia, que para que también sepan cómo debe de ser. Entonces, pues ese es un aviso. El otro aviso, que por ahí están pendientes los que pusieron talonario de boletos, nos piden que les recordemos que tienen que entregarlos. Si alguno todavía le faltan, puede aquí en el taller mismo saber que podemos distribuirlos y
podamos cumplir con esa entrega de los boletos vendidos, el dinero y el talonario. Otro aviso, pues también es que en esta junta anterior nos decían que pues es necesario ahorita la porción que también están los estatutos en el artículo 57, numeral 13, donde se nos pide que el Consejo Diocesano haga todo lo que es mi visita en las secciones para la formación y para las inauguraciones, pues que también podamos contribuir con esa operación anual de 500 pesos. Como ya sabemos, 300 son para el Consejo Arquidiocesano de aquí de Lara y 200 son para el Consejo Nacional. Y pues es seguir con esa lucha y con ese ánimo de eso, de lo que nos está diciendo nuestro hermano Raúl, pues imitar a Jesús, pero también seguirlo en pues poderlo adorar, para también que Él nos parapenta. Esa puerta, bueno, ahorita se me vino a la mente esa puertita que pues ya nos hace ver que si queremos verla ancha y amplia y a todo dar, pues pues no es así, es de batallar, imagino, es angosta, no todos la encuentran y pues hay que darla, pues es buscar a seguirlo, a pesar de la flojera, a pesar de que a veces nos limitamos a muchas cosas con la familia, con los amigos, con el deporte, con muchas actividades que quizás nos agradan, pues también tener ese momento para nuestro Señor, de donarnos también a Él. Pues que yo me acuerdo, ya les digo, en la semana vamos a poner la secuencia de las vigilias, cómo se debe de llevar para lo de la vigilia para Monseñor, para el presidente nacional ya fallecidos. No sé, ¿hay algo más? Que alguien tenga algo que aportar, pues adelante. Si no, pues son las que empezaron las oraciones iniciales, que continúen con las oraciones finales. Igual seguimos con el mismo orden, todos hagamos el micrófono, nada más va a ser Miguel que va a ser el que va a... ¿Perdón? Sí, perdón, ¿me puede recordar el numeral que vimos? Vimos el numeral 2609. Gracias. 2609, gracias. Hermano, a todos los que participaron, hay que seguir invitando, hay que seguir también animando a los demás hermanos para que se unan a esta peca, pues para ser mejores y para adorar mejor a nuestro Señor, para motivarnos a hacerlo como podamos seguir. Entonces, pues bueno, ahí continuamos, Miguel, si no hay otro alguien que quiera participar o algún comentario, algo que me haya pasado, pues adelante. Claro que sí. La hermanita que me ayudó al segundo coro, Claudia, ¿sí está ahorita conectada? Ah, sí. Muy Sí, bien. aquí estoy. Pues bueno, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios, terminando con nuestras oraciones finales, para terminar ya nuestra junta del día de hoy. Página 621. San José, esposo de María, Protege a las adoradoras y adoradores y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. santos ángeles custodios, Guíanos para que seamos verdaderos adoradoras y adoradores en espíritu y en verdad. por los sacerdotes, Señor, llénalos de fe y de caridad pastoral. la mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tus mies. Por los fieles difuntos, en especial por los sacerdotes, nuestros familiares y adoradores. Por tu muerte y resurrección, admítelos, Señor, en tu reino. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos y esperamos en ti. Te amamos y te pedimos la gracia de vivir en unión íntima y constante contigo. Padre misericordioso, de quien todo procede,
te damos gracias por todos tus beneficios. Perdona nuestras faltas e ingratitudes y míranos con paternal bondad. Jesús, Salvador de los hombres, que en tu corazón nos manifiestas tu amor infinito y tus dolores sacerdotales, concédenos contemplarlos con amor agradecido, compartirlos contigo y ofrecerte un consuelo, alcanzando gracias en favor de tu iglesia y especialmente de los sacerdotes. Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, ven, habita en nuestras almas y para hacernos hostias vivas con Jesús, concédenos participar de su amor, pureza y sacrificio. Y damos la gracia de vivir con María el misterio de la pasión de Cristo. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Oh Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. San Miguel, protector nuestro, Ruega por nosotros. concede, Señor y Dios nuestro, a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las alegrías eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanas y hermanos adoradores. Tú los conoces personalmente, conoces su nombre, sus virtudes y sus defectos, su fortaleza y sus debilidades. Sabes toda su historia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, sacerdote y víctima, no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero sacramento, signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para ellos sacramento vivo de la presencia de Jesús. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. marchemos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos. Pues nuevamente, Sí. Sí, hermano. nuevamente gracias a ti, al maestro Raúl, y gracias a todos los que participaron. Que Dios los bendiga y estamos en oración por todos. Igualmente, hermanos, que los bendiga a Dios, que Dios los bendiga a todos. Que tengan Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas Están gracias. invitados al rosario a las 9:40. Comenzamos el rosario también por videollamada, por quien guste. bien. Sí, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué milagro, Brenda!
Muy bien, Brenda. Pues aquí te esperamos siguiente miércoles. Ahí están los temas en YouTube por si quieres ver de qué hemos estado hablando todas las veces pasadas hemos estado hablando de la oración. Si gustas, ahí están en YouTube. Me buscas con el nombre de mi nombre y ahí están. ¿Vale? Luego nos vemos.